Otra alternativa que tenemos para encontrar los parámetros cinéticos es a través del método integral. Si recordamos del balance de materia para un reactor Bash, digamos, este método lo vamos a explicar para un reactor Bash, un reactor intermitente, con un reactor por lotes, que es lo mismo. Y del balance de materia teníamos que entradas no tenemos, salidas tampoco tenemos, y nos quedaba únicamente este término de la ecuación, ¿no? Entonces por ahí considerábamos volumen constante, por lo cual moles por unidad de volumen, nos quedaba unidades de concentración, y se resumía a esto el balance molar para un reactor tipo Bash. Bien, lo que hacemos es buscar, de la misma manera que para el método diferencial, una ecuación que se asemeje a la ecuación de la recta, ¿no? Es decir, que se asemeje a y es igual a mx más b. Entonces, para eso lo que hacíamos es, si ya tenemos que de nuestro balance molar obtenemos esta ecuación, simplemente igualamos con la expresión cinética que vamos a utilizar, ¿no? A diferencia del método diferencial, aquí no vamos a aplicar logaritmos. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar una ecuación análoga a la ecuación de la recta? Lo que vamos a hacer es resolver la integral dependiendo del orden de reacción que tengamos expresado en nuestra ecuación de velocidad, ¿ok? Entonces, para ello necesitamos en esta expresión, que bien dijimos resulta de combinar esta ecuación con esta ecuación, vamos a sustituir estos órdenes 0, 1, 2 y 3 y vamos a ir resolviendo las integrales para cada uno de los casos. Una vez resuelta la integral, vamos a ver la manera de acomodar los términos para que nos queden muy parecidos a lo que es la ecuación de una recta, ¿no? Más bien que sean análogos a esa ecuación de la recta, para que en su momento podamos graficar y contra x y del valor de la pendiente o de la ordenada al origen obtengamos los valores que nos interesan, ¿no? Ya sea de la constante cinética o del orden de reacción. Bien, entonces empezamos para un orden 0, todo número elevado a la 0 se hace la unidad, por lo cual este término se hace 1, ¿no? Y nos va a quedar de esta manera, ¿sí? Entonces de aquí nos queda únicamente k por la diferencial de t. Aquí es una integración por separación de variables. Este delta t está dividiendo, pasa multiplicando, entonces tenemos k por dt y esta t la vamos a integrar en un intervalo que va desde t0 hasta un tiempo mayor que 0, ¿no? Lo mismo para la concentración, de aquí nos queda únicamente la diferencial de la concentración, ¿sí? Y al integrarla va a ser desde la concentración inicial o CA0 hasta una concentración diferente de CA0, ¿ok? Al momento de integrar la diferencial de CA, la integral es CA nada más y hay que evaluarla en estos límites de integración de CA0 a CA y lo mismo para el tiempo, ¿no? La integral de dt es t y hay que evaluarlo en sus respectivos límites de integración. Bien, entonces evaluando en estos límites de integración nos quedaría CA menos CA0 y en este caso nos quedaría K por T menos T0. Digamos, es bastante sencillo y recordemos que muy normalmente empezamos con tiempo igual a 0, ¿no? T0 es igual a 0, entonces este término que tenemos aquí de T0 pues sería 0 y nos queda únicamente aquí lo que es KT. Bien, este signo negativo que tenemos aquí lo vamos a meter dentro de este paréntesis, de este corchete cuadrado, y lo único que nos va a hacer es invertir, ¿no? Si aquí este estaba negativo, ahora acá queda positivo, y si este está positivo, aquí nos va a quedar como negativo. Bien, entonces ya resolvimos la integral y pudiéramos de aquí buscar una ecuación análoga a la ecuación de la recta, ¿no? Desde aquí ya podríamos hacer que esto es y esto es la pendiente y esto es el tiempo, ¿no? O sea, M sería la pendiente y T
sería x, ¿no? Sin embargo, pues es mucho más manejable para evitarnos esta resta al momento de hacer los cálculos, dejarlo únicamente en función de la concentración de A, ¿no? Entonces de aquí lo que hacemos es despejamos CA, si esta CA aquí está negativa, aquí la seguimos dejando negativa, esta CA0 es positiva, pasa de este lado como negativa, más KT, ¿no? Que si este es negativo, multiplicamos todo por menos 1 y nos va a quedar que esta CA positiva, este término que tenemos negativo va a quedar positivo y esto que estaba positivo va a quedar negativo. Bien, y ahora sí, para un orden de reacción igual a 0, podemos ocupar esta ecuación 11 como la ecuación análoga a la ecuación de la recta. Es decir, tendríamos que graficar nada más CA contra el tiempo. Y de lo que resulte de esa gráfica, la pendiente sería el valor de menos K y la ordenada al origen sería el valor de CA0. Bien. Para el caso de que el orden de reacción sea igual a 1, este término ya no se hace 0, pero seguimos el mismo procedimiento para la integral, ¿no? Entonces, como este término ya no se hace 0, va a pasar ahora dividiendo de este lado de la ecuación. Los límites de integración son los mismos, de CA0 a CA y de T0 a T, ¿no? Entonces, la solución de esta integral pues nos va a quedar el logaritmo de CA y hay que evaluarlo en sus límites de integración. Y este va a seguir siendo lo mismo, ¿no? Menos K por T y sus límites de integración de T0 a T. Bien. Los logaritmos, evaluamos de CA a CA0 y nos va a quedar una resta de logaritmos, ¿no? Este T, pues ya dijimos, se va a hacer 0. Y si recordamos, la resta de logaritmos, pues la podemos poner como la división de logaritmos también, ¿no? Entonces, este término de acá, logaritmo natural de CA es lo mismo, logaritmo natural de CA menos logaritmo natural de CA0, es lo mismo que logaritmo natural de CA entre CA0. ¿Ok? Bien, y entonces aquí ya tendríamos esta ecuación, que si la asemejamos a la ecuación de la recta, podemos decir que esto es Y, esto de aquí. M es menos K y X sería el tiempo, ¿sí? Es decir, vamos a graficar todo esto de aquí contra el tiempo y del valor de la pendiente vamos a obtener el valor de menos K. ¿Ok? Este es para orden 1. Entonces, para orden 2 cambia un poquito lo que es la integral. Ahora tenemos que la concentración está elevada al cuadrado. Y este término que tenemos aquí elevado al cuadrado es lo mismo que si lo subiéramos al numerador con signo negativo, ¿no? Entonces recordamos que la integral para una expresión elevada a la n es igual a la n más 1 entre n más 1, ¿no? Entonces aquí tenemos CA a la n es menos 2, porque recuerden estaba positivo, subió al numerador como negativo, ¿no? Entonces aquí n es menos 2 más 1 entre n más 1. N va a ser menos 2 más 1, ¿no? Entonces de esta manera nos quedaría la integral. Y bueno, para este término ya no hay problema, ¿no? Se resuelve igual que en los casos anteriores. Y siguiendo con este término de aquí, vamos a encontrar que este menos 2 más 1 nos va a quedar menos 1. Y aquí menos 2 más 1 nos va a quedar menos 1. Entonces lo que hacemos es este signo de aquí, lo saco de este corchete. Y este término que está como negativo, entonces lo puedo pasar al denominador con un exponente positivo, ¿no? Entonces CA a la menos 1 pasa al denominador como CA a la 1, ¿no? Bien, entonces ahora aplicamos los límites de integración y nos va a quedar, bueno, aquí lo que hacemos es evaluamos en CA 1 sobre CA menos 1 sobre CA0, ¿no? Ok, entonces aquí tengo este valor negativo que traía yo de mi integral. ¿Sí? Digamos, acá empezamos este negativo, lo pasé desde un inicio a
al otro lado de la igualdad, ¿no? Entonces, este que estaba negativo, aquí lo evalué positivo. Y este signo acá lo pasé por acá, ¿no? Entonces lo traigo desde esa ecuación. Y veíamos por aquí que tenemos del resultado la integral de este menos 1 que resultó aquí. Negativo, negativo. Entonces se va a hacer positivo, ¿no? Y lo podemos dejar de esta manera, ¿no? Esta ecuación 23, si hacemos que este tiempo que es 0, t al tiempo 0 es 0, se reduce a la expresión de la ecuación 24, ¿no? Y de esta manera podemos tener otra vez una ecuación análoga a la ecuación de la recta. Es decir, tenemos y, este término de aquí sería y, m, que es mi pendiente, sería el valor de k, y t sería lo que yo estaría graficando en x, ¿no? Entonces, para alfa igual a 3 u orden de reacción igual a 3, es el mismo procedimiento. Entonces, aquí este lo despejamos, pasa dividiendo, queda como este término, y este de t pasa multiplicando y forma esta parte de la ecuación 26. Aplicamos lo mismo, la integral es a la menos n más 1, estaba como positivo, n lo pasamos al numerador como negativo, le sumamos 1, y la regla de integración nos dice que hay que dividir entre n más 1, n es negativo, le sumamos la unidad, y resolviendo nos va a quedar, aquí tenemos menos 3 más 1, nos va a quedar menos 2. Y de aquí menos 3 más 1 nos va a quedar menos 2. De la misma manera, este signo negativo lo saco de este corchete, evalúo, y este que lo tengo aquí a la menos 2 lo paso al denominador como al cuadrado. Bien, entonces si evaluamos de esa manera nos quedaría de 1 sobre 2 por c al cuadrado menos 1 sobre 2 por c a 0 al cuadrado. Bien, entonces la evaluación de este término es exactamente lo mismo que ya vimos. Simplemente este negativo y este negativo nos va a quedar aquí como positivo. Bien, lo mismo, este tiempo vale 0 y esta ecuación nos va a quedar de esta manera, ¿no? Entonces lo que yo estaría graficando sería y, sería todo este término de acá, para un exponente 3, y m sería el valor de k, y en x estaría yo graficando el tiempo. Bien, entonces tratando de hacer un poco más general esta ecuación, pero que solo va a aplicar para casos cuando n es diferente de 0 y n es diferente de 1, lo podemos expresar de la siguiente manera, ¿no? Entonces c a la n está aquí multiplicando, pasa dividiendo a este término de acá. Bueno, aquí estoy respetando el signo, no lo cambié. Esto queda exactamente igual. Nos vamos a enfocar aquí, ¿no? Lo tenemos en el denominador, lo pasamos al numerador y nos queda como negativo, ¿no? Menos n. Entonces al momento de hacer la integración tenemos que hacer menos n más 1 entre menos n más 1. ¿Ok? Y todo este término de acá, pues es este mismo de acá, ¿no? Aquí ya no hacemos más simplificaciones, lo dejamos indicado de esta manera. Y al momento de evaluar, lo que hacemos sería CA a la menos n más 1 menos CA0 a la menos n más 1 sobre menos n más 1, ¿sí? Es decir, debería quedar primero este término y después este término, ¿no? Sin embargo, como ya estoy incluyendo este signo dentro de este corchete, se invierte el orden de esta evaluación, ¿no? Entonces, una vez que lo hagan, deberán llegar a este resultado, ¿no? Ya después de que hacen la evaluación e incluyen este signo, nos va a quedar CA0 menos CA a la menos n más 1 entre menos n más 1, ¿ok? Y esto va a ser el valor de y, todo esto. Y esto va a ser el valor de la pendiente por x, donde m va a ser el valor de k, y x es el tiempo que voy a estar
graficando. Bien, ahora vamos a aplicar esto a un ejercicio, ¿no? Pero bueno, aquí presento esta tabla donde se resume qué es lo que debería yo graficar para diferentes tiempos, ¿no? Si ven, de todas las ecuaciones que se dedujeron, todas quedan en función del tiempo. En todos los casos, x para nosotros cuando utilizamos el método integral va a ser el tiempo, ¿sí? Y la m para todos los casos es el valor de k. Entonces, cuando utilizamos el método integral, el valor de la pendiente va a ser k para todos los casos, bueno, todos los casos que vimos, y en x vamos a estar graficando el tiempo, ¿ok? Lo que nos va a estar cambiando es en el eje de las y que vamos a graficar, ¿no? Entonces, dependiendo del orden que sea, si es orden 0, orden 1, orden 2 u orden 3, pues esto es lo que estaríamos graficando en el eje de las y. ¿Ok? Y bueno, a excepción del caso cuando el orden es 0, tenemos que el valor de b es igual a c a 0, ¿no? En todos los demás, el valor de b es 0, ¿no? Es decir, pasamos por el origen. Bien, entonces vamos a ver un ejemplo para que quede más claro cómo aplicar el método integral. Antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas al canal. Nos ayudas a seguir generando más y mejor contenido. Si te interesa el material en PDF, este lo puedes encontrar en www.triangle.com/tutoriales. Simplemente buscas el curso de interés, te registras, es completamente gratis y vas a poder accesar al video tutorial y al documento en PDF, ¿no? El cual también haciendo clic en esta pestaña lo vas a poder descargar. Vamos a utilizar el mismo ejemplo que utilizamos para el caso del método diferencial, ¿no? Entonces estos son los datos que tenemos: tiempo contra concentración, desde un tiempo 0 hasta 2 minutos. Bien, entonces para ello vamos a pasarnos a nuestra hoja de cálculo en Excel. Bien, entonces el punto aquí es cómo aplicar este método integral. Pues lo que se hace comúnmente es que nosotros suponemos un orden de reacción. Bien, aquí no vamos a encontrar de manera simultánea el orden de reacción y la constante de velocidad. Aquí nosotros partimos de un orden de reacción supuesto. Es decir, yo no sé cuál es el orden de reacción que aplica para el caso de estudio, pero yo tengo que suponer orden de reacción 0, orden de reacción 1, 2, 3 o incluso otros valores, ¿no? Y como vimos, en todos los casos el tiempo es mi variable x, o es lo que voy a estar graficando en el eje de las x en la gráfica que yo tengo aquí, ¿no? Entonces, en todos los casos coincide que voy a estar graficando contra el tiempo. Ahora, ¿cómo saber cuál de todos los casos es el correcto? Pues, como les decía, tenemos que suponer ese orden, y ahora que yo supuse un orden 0, de acuerdo a las ecuaciones que yo analicé o que estuvimos deduciendo, es que para un orden 0 mi y es únicamente CA, ¿no? Entonces aquí yo calculo mi y para un orden 0. Si esta columna es la columna que va a ir graficada en el eje de las y cuando el orden es 0. Y esto es únicamente la concentración. Sí, la concentración a los diferentes tiempos. Ahora, si yo voy a evaluar un orden de reacción 1, entonces necesito calcular también este valor de y. ¿Sí? Bien, entonces en esta columna lo que yo hago es grafico el logaritmo natural de CA entre CA0 para todos los casos, ¿no? Lo mismo hago para un orden de reacción 2, donde me dice que la y que yo debo graficar es 1 sobre CA, esto que tengo acá, 1 sobre CA menos 1 sobre CA0, ¿no? Entonces eso es lo que grafico aquí.
Y finalmente para un orden de reacción 3, que es este que tengo aquí, pues voy a tabular esto, ¿no? Entonces primero tengo que encontrar los diferentes valores para los diferentes órdenes que yo supuse, de esta manera para que yo pueda graficarlos en función del tiempo. Ok, bueno, entonces ya que calculé el valor de y para los diferentes órdenes de reacción que yo propuse, pues ahora lo que hago es ok, en el eje de las y pongo inicialmente orden 0, ¿no? Y en x va a ir el tiempo, ¿no? Entonces si ven aquí, el tiempo va de 0 hasta 2, ¿no? Entonces si está bien tabulado el eje de las x, el tiempo, y en y tengo estos valores, ¿no? Que van de 8 hasta 4.3. ¿Ok? Y ahora, ¿cómo saber qué orden de reacción es el correcto, ¿no? Pues una manera de hacerlo sería, pues ya propuse 3 órdenes. Recuerden que de acuerdo con la molecularidad, pues este orden va de 0 a 3 más o menos. Entonces, para orden 0, grafico y veo cómo están. Bueno, lo puedo hacer visualmente, ¿no? Ahí como que hay una pequeña desviación respecto a esta línea de tendencia que yo agregué a mis datos. ¿Sí? Digamos, los grafico primero y después le damos a agregar línea de tendencia. Y tiene que ser una línea lineal sin señalar la intersección, ¿no? Solamente hay que agregar la ecuación del gráfico y el valor de R. ¿Ok? Y sería comparar. Visualmente, pues yo ahí veo que el orden 0 a simple vista parece que está bien, ¿no? Pero el orden 1 me da mucho mejor. El orden 2 también, a simple vista yo diría que está bien, pero hay una pequeña desviación ahí en algunos puntos. Digamos, eso sí lo hago visualmente, ¿no? Ya con orden 3 vemos que eso, pues ya hay un mayor error, ¿no? Otra manera de hacerlo es ir viendo estos coeficientes de correlación que nos van apareciendo aquí, ¿no? Entonces yo cambio estos valores para ser 0.9925, pues es un buen coeficiente de correlación. Sin embargo, cuando cambia 1, el coeficiente de correlación me da 1, ¿no? Entonces, perfecto. El orden de reacción que estoy buscando es definitivamente 1. Para el caso de 2 es orden de correlación baja. Para orden 3 baja mucho más, ¿no? Ok. Entonces, la manera correcta en que podemos discriminar los diferentes órdenes, pues sería viendo ese valor del coeficiente de correlación. ¿Sí? Ok, y bueno, aquí ya encontramos con esto que el orden de reacción 1 es el que mejor ajusta nuestros datos, ¿no? Ahora bien, ese orden de correlación, para no estar viendo aquí directamente en el polinomio, en el coeficiente de correlación que nos da el polinomio, lo podemos calcular con esta función. La función se llama coeficiente.r2. Entonces abrimos paréntesis y lo que nos pide es la columna que estamos considerando que va en el eje Y. Entonces aquí yo seleccioné esta columna. Y luego nos pide la columna que estamos considerando o que estamos habilitando para el eje X, que es el tiempo, ¿no? Y aquí nos da ese coeficiente de correlación, ¿no? Que es exactamente el mismo acá. ¿Sí? 99.25, 99.25. Hago lo mismo para los demás y sería la manera de yo estar viendo este coeficiente de correlación. ¿Ok? Entonces ya aquí veo todos y veo cuál es el que me da el coeficiente de correlación más alto, que en este caso es 1, ¿no? Entonces, este es el orden de reacción que mejor ajusta estos datos, ¿no? Bien, entonces, si ya encontré que este es mi orden de reacción, al momento de que nos vamos por acá, vamos a encontrar que esta es la ecuación de la recta, ¿no? Y para un orden de reacción 1, nosotros dijimos que esto es igual a simplemente menos kt, ¿no? Entonces, como queremos que pase exactamente por el origen
y que b valga 0, lo que debemos hacer es, bueno, aquí a simple vista vemos que es menos 4 por 10 a la menos 8, ¿no? Es un valor muy pequeño, lo podemos hacer 0, o si queremos ser un poco más estrictos, nos podemos ir aquí, formato línea de tendencia, y le pedimos que señale la intersección del gráfico, y esto debería hacerse 0, ¿no? Sí, que es esta ecuación de acá. Entonces ya con esto ya tengo que b es 0. Sí, b es 0. Y que el valor de esta pendiente es menos 3 a menos 0,311, ¿no? ¿Ok? Bien. Entonces, si ese es el valor de mi constante, ok, entonces otra cosa importante aquí tenemos que es menos k, ¿no? Menos k va a ser igual a la pendiente. Este es menos k y mi pendiente es negativa. Entonces negativo, negativo me va a dar que mi valor de k es positivo, ¿ok? Y si comparamos este valor, ok, bueno, antes de compararlo, también podemos calcular la pendiente, ¿no? Directamente con esta función que nos da el Excel, función pendiente. Y aquí nos pide conocido y. Ya dijimos que iba a ser para esta que nos da orden 1. Y conocido x, que es el tiempo, ¿no? Entonces aquí o yo puedo copiar manualmente este valor o puedo ocupar esta función de pendiente. Y con ello ya estaría calculando mi valor de k, ¿no? Simplemente este k está negativo, pero según la ecuación, aquí es menos k, ¿no? Entonces, si acá es menos k me da un valor negativo, negativo, negativo me da positivo. Bien, no olviden suscribirse, denle like a este video y compartan.